siempre se aprende bastante. Voy a hacer también una presentación. En primer lugar, yo soy Fanel Guevara Guillén, soy antropóloga social con maestría en gerencia social en la Católica del Perú. Bueno, y tengo también experiencia en docencia. Me he especializado, digamos, en trabajos, en estudios en comunidades andinas, también en comunidades amazónicas, más en relación con el tema del agua y la gestión del territorio. Un poco mi especialidad va por ahí, pero también dentro de mis preocupaciones están estas cuestiones de género. Voy a compartir. Una presentación. No sé si se ve. Sí se observa, Mir. Ya, entonces voy a poner en pantalla completa. Bien. Bueno, un poco ver dentro de este seminario cómo podemos aportar desde ver un poco el mundo andino. Hemos visto el mundo amazónico a través de la experiencia de un pueblo amazónico, y como todos los pueblos originarios, la lógica que tiene es justamente de sentirse parte de la naturaleza, ¿no? De ser parte de un mundo armónico, ¿no? Y en el Ande ocurre lo mismo. Y podemos partir de dar un marco, ¿no?, sobre la naturaleza, ¿no? Hay una infinita diversidad de formas de vida, ¿no?, que han sido creadas, labradas, adaptadas armoniosamente a la tierra durante millones de años por nuestra madre naturaleza, lo que los pueblos indígenas y los pueblos nativos le llaman la Pachamama, que nos bendice a los humanos, que estamos dotados de mayor capacidad creativa, pensamiento abstracto y transmisión de emociones y sentimientos. Por eso mismo tenemos la enorme responsabilidad de respetar y proteger esta diversidad vital, tanto humana, o sea, la diversidad humana, como la del ambiente, ¿no es cierto? Esta capacidad creativa ha ordenado nuestro entorno mediante construcciones, sistemas sociales, culturales, religiosos, científicos, con desarrollos técnicos que incluso llegan al asombro ahora. Nosotros mismos nos podemos asombrar, nuestras abuelas, solo de enterarse que podíamos hablar de esta manera ya se hubieran desmayado, ¿no? Entonces el conocimiento tiene una velocidad tan alta de desarrollarse. Otra característica humana es el desarrollo de una cultura como un conjunto de saberes, valores adquiridos, consolidados y transmitidos, tanto entre los miembros, ¿no?, de la misma generación como entre generaciones. Es importante reconocer que estos rasgos culturales dotan de identidad a los pueblos, ¿no?, y permiten que haya un conocimiento que se va transmitiendo, ¿no?, para garantizar justamente que haya un grupo organizado y estable, y configuran modos de convivencia entre sus miembros y las formas de comunicación que existen, también las estructuras sociales y los modos y normas de uso de los recursos y el territorio de alcance colectivo. ¿No? Entonces, ¿qué es la salud en el mundo andino? ¿No? Claro, cuando hablamos primero de la cultura, es importante entender qué cosa pasa con la cultura y hablar de nuestro país, ¿no? Es importante entender la razón por la que uno de los objetivos centrales de las guerras de conquista, como la que nosotros tuvimos, es la sustitución cultural. Lo que se busca justamente es controlar el territorio, los recursos, los medios de producción, en beneficio del grupo dominante y en detrimento del grupo que ha sido conquistado. Y se impone de manera gradual pero implacable, ¿no?, donde se da la sustitución de milenarias culturas locales por las culturas invasoras. Eso nos ha pasado a nosotros durante 300 años. Hemos tenido esta invasión que incluso nos ha hecho un proceso de sustitución de idolatrías a sangre y fuego, ¿no? No solo ha borrado o ha querido borrar nuestra cultura ancestral religiosa, señalando que eran herejes, sino también todo el conocimiento científico existente, que ahora con los instrumentos modernos recién se empieza a recuperar.
Luego, en este proceso surgen pues híbridos y sincretismos culturales como intentos de armonización o quizá de resignación parcial, así como profundos desencuentros y tensiones de base cultural, como expresión de una resistencia a la absorción y sustitución de la cultura subyugada por la cultura invasora. Eso es importante porque vamos a ver lo que decía la doctora Elvira, que hay mucha intromisión en la cultura y mucha pérdida de algo que es valioso y que ahora con este cambio climático y los fenómenos existentes se ve que lo requerimos. Entonces podemos hablar de la cosmovisión andina. Hay muchos estudios, he tratado de hacer un resumen en todo esto. Esta cosmovisión es el entendimiento del proceso histórico, natural y cultural de la creación de un imaginario en un pueblo referido a sus orígenes, a las interrelaciones con el ambiente y la sociedad. En el mundo andino están principalmente las comunidades campesinas, se llaman así, que tienen una gradación de modificaciones, las que todavía mantienen, digamos, la cultura ancestral, las otras que mantienen esta cultura, pero está bastante, ¿cómo se puede decir?, hasta escondida, ¿no? Pero todavía mantiene sus prácticas, y las comunidades que podemos decir ya son modernas, que van abandonando sus tradiciones, y eso trae los desequilibrios de los que hablaba también la doctora. La madre tierra, que es la Pachamama, constituye el elemento fundamental de esta cosmovisión. Es identidad y fuente de vida. Para la comunidad andina es el eje de su misión. El espacio geográfico albergó este espacio de los Andes, donde también, digamos, la parte básica o la parte baja de los Andes es la costa y la selva, ¿no? Pero lo que define nuestro territorio centralmente son los Andes, ¿no? Y estos Andes albergaron una civilización basada ancestralmente en el manejo territorial, con una espiritualidad muy desarrollada, ¿no? Ella nos ha mostrado, por ejemplo, cómo esta vinculación con la naturaleza hace que los hombres incluso copien costumbres del propio entorno natural, ¿no? Eso lo hicieron también en el Andes, y vemos todos los monumentos históricos que tenemos, están para buscar la armonía con la naturaleza, ¿no? Y hacer que en esta armonía logremos mejores ventajas, tanto en la producción como en la vida misma, ¿no? Un proceso de vida basado en la sostenibilidad, la supervivencia y la convivencia con la naturaleza. Entonces, ¿qué es la salud en el mundo andino? Es el Kali Upunchik. O sea, el Kali Upunchik es el estar sano, ¿no? Pero el estar sano adentro. O sea, no solo, digamos, afuera físicamente para la visión del resto, sino en todo el contenido complejo que es el cuerpo, ¿no? Luis Mujica es alguien que está estudiando mucho el pensamiento andino, tiene últimos trabajos, y recurro a él porque a veces, bueno, hay también otros estudios más antiguos que cuentan eso, y mucha gente piensa que ya es lo idílico, que es lo pasado, que ya no existe. Pero Lucho está desarrollando un trabajo ahora mismo, ¿no? Está en Andahuaylas, y él ha recogido muchas cosas que a mí me parecen muy valiosas porque justo son del momento actual, ¿no? Y plantea estas dimensiones que se entienden en la cultura andina como parte del ser humano. El runa es diverso, dotado de complejidad, busca vivir en paz y justicia, con salud, ¿no? Lo que se llama el Kali Upunchis, o sea, el ujo y el jawa. El ujo es adentro y el jawa es afuera. La naturaleza del cuerpo y la salud en un mundo andino, el Kai, o sea, el estar, el Ayin Kai, el estar bien, el Ayin Kausai, el tener bienestar, es una de las dimensiones que ocupa los diferentes quehaceres de la persona. Esta dimensión requiere una buena alimentación, o sea, el Ayin Mikuna, para el crecimiento saludable y el sostenimiento del cuerpo, o sea, de ese lujo, ¿no? En las diversas etapas de la vida. Si no hay buena comida, la salud se puede resquebrajar, afectar, ¿no es cierto?, a diversas facetas de la vida cotidiana. Esta dimensión está acompañada por las ocupaciones productivas, los quehaceres domésticos a diversa escala, así como las técnicas de la organización, las prácticas colectivas, que es el Yankai o el Yankapaku. O sea, el Yankai es el que yo trabajo y el Yankapaku es que yo ayudo a trabajar a otros. Están regidas por el principio ético de la solidaridad y el aire.
Esa era una regla básica en las interrelaciones humanas en el Ande y todavía lo sigue siendo en muchos espacios. Por otro lado, la dimensión participativa o política de los miembros no puede ser eludida ni dejada de lado, pues cada individuo o familia necesita de los otros, no solo como energía o fuerza de trabajo, sino como alianza y seguridad social, ¿no? El Ayuchanacuy, o sea, no, en el Ande no funciona el individuo solo. Esta sociedad occidental está impulsando el individualismo al máximo nivel y olvida que el ser humano no puede vivir solo. Nosotros lo hemos visto. Ahora que vivimos en pandemia, todos encerrados, estamos buscando mecanismos diversos para ver cómo nos escapamos un poquito, incluso a riesgo de la vida. Porque no podemos vivir fuera de la sociedad, somos seres sociales nítidamente. Entonces, ¿qué es el vivir, el buen vivir del que se habla, no? También las dimensiones que hemos hablado, hablamos, por ejemplo, de la legislación y la búsqueda de una normatividad ética que permita la convivencia entre todos y también la necesaria sanción, ¿no? Que regula la vida social. Y las sanciones ahí sí son eficientes, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad, cuando hay, digamos, daños o cuando hay delitos que se cometen, es la organización social la que le determina lo que se puede o debe hacer, ¿no? Ya es cuando los líos son muy grandes, se van al juez, pero en general el que actúa haciendo justicia es el presidente comunal. Y en los casos donde hay ronda, donde no hay comunidad, como en el caso de Cajamarca, es la ronda campesina la que determina, ¿no? las reglas de conducta. Las relaciones con la naturaleza son una dimensión importante, porque el medio ambiente, la Pachamama, se considera como el campo donde se realizan todas las acciones y la historia ocurre en esa dimensión, que tiene actores que pueden narrar, los que cuentan, ¿no es cierto? O los huyacos, ellos que dan sentido a la vida. Por ello, la dimensión de la memoria, el yuyay, y la cognición, el rexi, ¿no? Es el campo que permite a las personas entenderse y entender dónde viven. Y por eso es tan importante el conocimiento de nuestra historia, de nuestro pasado, porque si no, no tenemos referente, ¿no? Y esta memoria hace que nosotros no cometamos los mismos errores también. Y eso, a ustedes que están desarrollando estudios, es una tarea necesaria el hacerlo, el estudiar nuestra cultura, nuestra historia con todo detalle, justamente para que no sigamos cometiendo los errores que se están cometiendo. El conocimiento de nuestra realidad y de su contexto es vital también para el planteamiento de políticas, especialmente en este tema de salud reproductiva. Finalmente, la otra dimensión que está presente en la vida es la relación con la trascendencia, o sea, lo que es el Huñaypacha y el sentido del Huñaypa, o sea, el sentido para el futuro que quieren dar a la vida del individuo y de la familia, ¿no? Y claro, como un ideal es el Jaucacausay o el Jaucacay, que es estar en paz y en justicia. Atender las diversas dimensiones no solo considera el bienestar individual, considera que ese bien debe estar en tener salud y seguridad, ampliar los conocimientos, tener elementos necesarios para poder decidir y tener espacio para realizarse como persona, pero también para buscar ampliar las redes sociales, estar adecuadamente posicionado y vinculado con la naturaleza y saber qué hacer con su vida para disfrutarlo profundamente, ¿no? Esta perspectiva no se agota en el suma con el año en causa. Los runacunas andinos, o sea, las gentes del Ande, quieren su estancia en la Pachamama, viviendo y organizando la vida, definiendo el Jaucacausay, o el Jaucacay, que es estar en paz y en justicia, ¿no? Para muchos pobladores la finalidad de la manera de vivir es el Jaucacausay. Eso significa que se debe arreglar las cosas integralmente para tener una vida tranquila. Esta formulación podría considerarse una utopía en el mundo andino, ¿no? Que se anhela, basada en las relaciones recíprocas, no solo con culturas pares, sino con todas las culturas, incluso con las modernas. Ese pensamiento y esa utopía existe, solo que el occidente va destruyendo, como dice la doctora, ¿no? Estos procesos. Entonces, el mundo moderno, ¿qué es la salud entonces? ¿No? En el mundo moderno, la salud es el estado en que un ser humano no tiene ninguna lesión, no padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad sus funciones. La OMS dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social.
La salud en el mundo andino no se define como la ausencia de enfermedad, sino más bien como un estado de ajuste, un estado de equilibrio, ¿no? Como resultado de la triple relación interactuante y recíproca entre el hombre, la naturaleza, su grupo social y sus dioses. El concepto de equilibrio tiene que ver con la salud física, emocional, espiritual, su bienestar, su realización personal y social, y su búsqueda de futuro en el marco del Ayin causa y el causa. Entonces la salud no es una cosa restringida a solamente estar sano, es una cosa muchísimo más compleja y es algo que debería recoger no solo nuestras políticas sociales, sino nuestra propia constitución, porque ya hemos visto que el modelo de desarrollo, de crecimiento, de tener muchas cosas, de consumir todo, no es sostenible y no nos hace felices. No nos da ese alguien causa y no nos da bienestar, menos nos da el jauca causa. Porque hay una ambición, porque mi vecina tiene un televisor chiquito y yo lo quiero más grande, yo quiero tener más, no solo uno, quiero tener varios. O sea, una pelea por tener más y por hacer competencia que no ayuda a la satisfacción del ser humano, ni personal ni social, mucho menos. Entonces tiene que ver este concepto de la búsqueda para hacer una cuestión integral. ¿No? Entonces es importante entender que el individuo no puede lograr solo estas cosas, lo tiene que hacer en el aire, en el grupo, que le permite el aire, la minca, la colaboración y la reciprocidad, ¿no? Y los conceptos de salud y enfermedad y la dualidad de la explicación de la causalidad y la multicausalidad de las enfermedades permite hacer que no solo tiene que ver un aspecto en la salud, ¿no? Entonces, las relaciones con la naturaleza y con la comunidad tienen dos principios fundamentales, o se pueden resumir en dos. La concepción de la naturaleza como energía vital sistémica, que no es un bien público ni privado. Ese es algo, por ejemplo, que es totalmente diferente con la sociedad occidental. La sociedad occidental considera que todos son bienes. Y no solo son bienes, digamos, lo que le llaman los recursos naturales, que son materiales, sino también aquello que no se ve, que ahora se llaman los servicios ambientales, que también se pueden vender, que también se pueden transar, que también se privatizan, ¿no? Entonces estamos hablando del agua, estamos hablando del aire, estamos hablando de la belleza paisajística, que ya empieza a desarrollar un criterio de mercado en el proceso, ¿no? En cambio, en la concepción andina, no, es una energía vital, sistémica, no es un bien ni público ni privado, es algo que nos permite vivir, no puede ser de nadie, no puede tener propiedad de nadie. La concepción del ser humano como varón y mujer, que está ligado a la naturaleza, concebida como una noción espiritualizada y armónica, que forma parte de una diversidad cultural, donde las personas tienen capacidad para la resiliencia, manejo de los diversos conocimientos con capacidad de autodeterminación y realización plena y comunitaria. Entonces, ¿cómo va la salud reproductiva en el Ande? La sexualidad es una de las dimensiones que implica el uso de energía humana en el marco de las relaciones sociales. No existe una palabra similar a sexo en quechua, pero esto no significa que no exista la sexualidad. Creo que es bastante explícito. Si tenemos toda la cerámica moche, nos va a mostrar que en la cultura andina existía mucho más desarrollo de ese proceso. Entre los andinos, para diferenciar el género, se valen de dos palabras: Warmi, que es mujer, y Ari, que es varón. Para distinguir que los otros seres vivientes animados se utiliza, por ejemplo, China, que es hembra, y Urco, que es macho. Entonces podemos distinguir los elementos que comprenden esta sexualidad. Primero, la cuestión anatómica, el conocimiento del cuerpo. Por ejemplo, yo trabajo enseñando quechua también. Hice un trabajo y encontré 180 términos, pero Lucho, por ejemplo, ha hecho un resumen de todos los términos anatómicos y realmente hay más de 1000, ¿no? O sea, tienen el conocimiento en el quechua de cada uno de las partes del cuerpo, hasta las partes más internas, ¿no? O sea, como manejaban la medicina de alto nivel, tenía cada parte su propio nombre, ¿no? Entonces sí se conocía la cuestión anatómica con mucho detalle, bueno, en la cultura andina, y en la cultura actual todavía se conoce, ¿no? Los curanderos o los hampi, son gente que conoce mucho
del cuerpo, las relaciones con el otro, ¿no? Los tratamientos en estas relaciones y la dimensión de las identidades de género. Entonces, el inicio de la sexualidad en las zonas andinas se da a partir de los 13 a 15 años, ¿no? Hay comunidades que explícitamente autorizan el inicio de por ejemplo, en las fiestas de carnaval, en Cruz del Lago, ¿no? Los matrimonios masivos se realizan en agosto, por ejemplo, y las guaguas, o sea, los bebés, nacen en noviembre. Más o menos hay un calendario. En muchas comunidades conocen métodos y hierbas anticonceptivas, también abortivas. Bueno, yo trabajé en toda la zona sur y ahí, por ejemplo, yo hice una recopilación de hierbas anticonceptivas, ¿no? Que las detallábamos, y también los métodos, por ejemplo, para conocer si uno está embarazado o no. Ustedes conocen la tradición del sapo, y ellos también descubrieron la tradición de las agujas, ¿no? Que se oxidan si una mujer embarazada orina encima. O sea, hay métodos para saber si uno está embarazado o no. Y también para espaciar los nacimientos, ¿no? Estos procesos antes eran ritualizados, tenían una lógica más clara, ¿no? En el aire, las mujeres casaderas eran reconocidas y se preveía las parejas de la misma, y otras, digamos, y con otras comunidades. Y en algunos casos se regalaban. Por ejemplo, yo conocí una comunidad cercana a Cusco incluso, que para la hora del matrimonio los hombres construían la casa del que se va a casar, y las mujeres hacían todo el homenaje para que cuando llegue la nueva pareja entre con una casa lista, ¿no? Ahora, hay otras costumbres que todavía se mantienen, que han sido un poco tergiversadas, pero todavía se mantienen. Por ejemplo, el hecho de casarse más tarde, porque lo consideran como un cargo, como una fiesta especial, y ya con hijos incluso hacen el matrimonio, pero es para capitalizarse. O sea, es un mecanismo de capitalizarse. Entonces, incluso hay competencia. Yo soy en Huancayo, ustedes lo han visto, ¿no? Se prende en el pecho el dinero, y hay competencia entre la familia del novio y la novia a ver quién regala más. Entonces, es un mecanismo de garantizar que la familia subsista, que la familia tenga lo necesario con la ayuda de la sociedad. Son los rasgos todavía de los años que quedan, ¿no? A diferencia de la cultura occidental, las parejas se establecen por razones de familia, conveniencia productiva. Por ejemplo, las viudas son las más deseadas porque ya tienen experiencia en la administración de la casa y viven muchos años antes de realizar el matrimonio, que es una consolidación del mismo, ¿no? Las personas en los Andes, por lo general, para mencionar la sexualidad, no usan los nombres de los órganos biológicamente identificados, como vagina, que es raca, o chupi, o pene, ¿no? Sino la identificación se da cuando se dice, por ejemplo, Huarmikainen, o sea, el ser mujer o el ser varón, ¿no? Huarmikainen. El verbo kai es lo que asevera la identidad de género, ¿no? Y la forma de expresar precedido por Huarmi o Hari si se trata de ser femenino o masculino. De hecho, la identidad de género se define como Huarmi Kaskanluna, ¿no? Siendo yo mujer es que puedo dar a luz, ¿no? Huarmi Kaskaini Huachapuni. Tal como diría un hombre y un varón podría decir, Harikaini Minana Huachchan. Mi región genital me duele. O sea, son esas las definiciones, ¿no? En el caso de la maternidad, para el caso de la mujer, es un campo que puede poner en tensión, ¿no? La vida como evidencia de sus relaciones sexuales. Una mujer asevera que resulta embarazada y eso le permite, le significa un gran riesgo, ¿no? Es como tener una fosa para el entierro. Entonces, significa que el tiempo de embarazo es un tiempo de peligros, de vulnerabilidades y de riesgos para la mujer y su bebé. Entonces, en las comunidades más antiguas, digamos, o más tradicionales, hay mucho cuidado con las mujeres que están embarazadas. En los tiempos modernos, eso se ha ido perdiendo también, porque ya las mujeres son obligadas a trabajar el doble, porque los hombres tienen que emigrar muchísimo para trabajar fuera, y ella tiene que asumir todos los trabajos que el varón ya no asume. Entonces, eso la obliga a trabajar hasta el último día, ¿no? Y los tiempos de descanso que debería tener no siempre los tiene, ¿no? Este tiempo parte de la concepción hasta el parto, ¿no? Donde se toma, que hay propensión a vicisitudes y se toma
el descanso necesario. El periodo de 9 meses es un tiempo y espacio central en que la mujer vive un acontecimiento donde siempre se plantea la posibilidad de vivir o de morir, ¿no? Entonces, cualquier descuido puede desarrollar eso, por eso que se tiene mucho cuidado, ¿no? Pero eso no termina con el parto. Hay un tiempo adicional en el que deben tener cuidado. Este periodo es atendido por la partera, las hermanas, los familiares. Luego ya vuelve a sus labores cotidianas cargando al bebé en la espalda hasta que pueda caminar libremente. Y como dice la doctora, antes se espaciaban los nacimientos, aunque sí era importante tener varios hijos, ¿no? Por varias razones. O sea, en el caso del tiempo de la colonia eran obligadas a entregar a sus hijos y ellas necesitaban, y también sus maridos se iban a las minas o a las mitas, entonces ellas necesitaban tener gente que le ayude para sobrevivir, entonces por eso tenía varios hijos, ¿no? Entonces en el Ande ha quedado esta tradición que se necesita mano de obra y por eso había que tener varios hijos. ¿Qué pasa hoy? Algunos dirían que todo esto que estamos contando de repente es algo ideal, pero todavía se encuentra, ¿no? En muchos están intactos, pero no son fáciles de percibir de inicio. Los métodos que se usan para encontrarlos son bastante intricados, ¿no? Y es importante entender que mucho de la cosmovisión andina ha sido roto y ha recurrido al sincretismo para conservarse en sus rasgos más importantes. Y hay implicancias de lo occidental y lo moderno, por ejemplo, mediante la religión, la tecnología y la migración. En lo correspondiente a la salud existe la dualidad, ¿no? En estos momentos en las diversas comunidades. Hay el tratamiento por ellos mismos con Campijuna y él mismo te indica, ¿no? Te dice, mira, esto te lo puede tratar el médico, esto lo resuelvo yo y esto lo resuelve la Pachamama o los amos. Entonces, hay esta combinación de tratamientos. En la filosofía andina se mantienen las grandes líneas, por ejemplo, las familias extensas y los ayllus, que se mantienen sin la fuerza anterior, pero la familia grande alberga a los migrantes. Por ejemplo, estos clubes departamentales muestran todavía esas relaciones, ¿no? También estas familias grandes recogen a los retornantes. Por ejemplo, con motivo de la pandemia, mucha gente ha retornado, ¿no? Y han sido recibidos, ¿no? Y tienen que acomodarse. También la comunidad campesina recoge a los huérfanos, por ejemplo, en tiempo de la violencia subversiva en el Ande, han quedado muchos huérfanos, entonces las comunidades se han hecho cargo de ellos, ¿no? O a los zapaj, o sea, a la gente que se queda sola, que se queda huérfana, o que es abandonada, o a los huachas, que son, por ejemplo, en la zona Sierra Sur, y en Cusco hay mucho extranjero que se queda ahí, no sé, perdido, también son asumidos ahí, ¿no? Es parte de esa solidaridad que todavía queda ahí, existe. Igualmente, la maternidad es protegida y ahí tenemos los problemas, justamente esta contradicción, ¿no es cierto? Las actividades turísticas, las actividades extractivas, como las mineras, el gas, todo eso, y otras acciones intensas que generan desequilibrios, como la violencia de género, las violaciones y el tráfico de las personas. Ha crecido mucho el tráfico de mujeres, ¿no? Jóvenes en el campo, hay muchas desaparecidas. Hay violaciones que justamente son estos trabajadores que, digamos, son trasladados en masa a las minas, o al ejército o en el comercio intensivo que empiezan a hacer este proceso, ¿no? Y el tráfico de personas. Por ejemplo, en la zona de Espinar, yo viajé hace tiempo, o sea, yo he ido con frecuencia, ¿no? He conocido, pero la última vez que fui, pasamos de noche y vi muchas luces azules y rojas, y yo digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué hay esas luces? Y eran prostíbulos, ¿no? Entonces, ahí es donde precisamente la minería, el exceso de dinero genera este tipo de comercios, ¿no? Tiene gran efecto la discriminación, la segregación y el racismo en las ciudades. O sea, contra la población andina todavía persiste este tratamiento, ¿no? También en la política nacional. O sea, cuando se dictan políticas, se dictan tomando en cuenta las ciudades.
como si fuéramos todos occidentales, con una política uniforme, sin tomar en cuenta toda esta diversidad que tenemos, ¿no? Solo miran la costa, no solo para el tema de la salud, también para los otros temas, ¿no? Y lo único que les interesa es la gran inversión y el crecimiento del PBI. No interesa el bienestar, la salud, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo con esta pandemia se ha desenmascarado con mucha claridad que los sectores más marginados de los derechos de salud y, por supuesto, de salud reproductiva son los sectores andinos, son los sectores amazónicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué habría que hacer? Primero que la salud, digamos, es un proceso integral que tiene que ver con todos los aspectos físicos, mentales, emocionales, espirituales, de equilibrio con los demás y con la naturaleza. Primero hay que entender eso. Si no tenemos una salud completa de ese tipo, no estamos sanos o no tenemos el jardín. No es posible seguir tratando a las personas como enfermedades o partes de ellas. Si vemos la medicina moderna, cada paciente, por ejemplo, es un caso de hepatitis, es pancreatitis, es esquizofrenia, es depresión, es mal cardíaco, y si sumáramos, ¿no? Requerimos 20 o 30 profesionales especialistas para estar realmente sanos. Y eso no puede seguir, o sea, no se puede hacer. Esto debe cambiarse para hacer atención al enfermo, al ser humano, y no a la enfermedad. En eso, por ejemplo, la medicina cubana tiene una gran ventaja. Yo tuve la oportunidad de estar allá porque tengo un mal que no es un mal permanente. Entonces yo quería saber si tenía algún tratamiento, algún avance en ese proceso, y fui por eso, y de frente fui al neurólogo. Me dijeron, no. O sea, y me revisaron desde la punta de la uña del pie hasta la punta del pelo, y me dieron el tratamiento en todos estos campos. Y ellos decían, nosotros tratamos al paciente, no a la enfermedad, ¿no? Porque cada cosa en tu cuerpo tiene relación. Entonces, pero cuando tú vas al médico te dice, ¿qué te duele? Ah, ya, eso es lo que vamos a revisar, eso es lo que vamos a analizar. Pero de repente es por otro efecto, o efecto de otra cosa que se está cocinando, ¿no? Pero el especialista ese no lo ve. Y a veces hay enfermedades que nos enteramos ya muy tarde, a pesar de haber estado con los médicos. Entonces, la salud reproductiva es parte de la salud general, que requiere políticas incluyentes que permitan el desarrollo de la sociedad y, en este caso, la vida de varones y mujeres en su desarrollo integral, sexual y reproductivo, con bienestar, con condiciones. O sea, yo no puedo tener buenas relaciones sexuales ni satisfacción si yo no tengo información completa, si yo no sé de los riesgos que hay, si yo no tengo espacios por donde poder hacerlo, ¿no es cierto? Con información, o sea, desde niño tiene que ser informado de que hay riesgos, pero que también su vida tiene que desarrollarse armónicamente en ese terreno, con mecanismos adecuados, o sea, donde yo tenga mecanismos de cuidarme del embarazo si no quiero tener hijos, o de enfermedades transmisibles si no quiero contagiarme, ¿no? Y suficientes en ese terreno. Y también, si quiero tener hijos, tener la posibilidad de decidirlo, ¿no? Y de establecer una pausa de un embarazo a otro, ¿no? Y si por último no quiero tener hijos, también decidir que no los voy a tener. O sea, eso es posible y es necesario hacerlo. Pero, por ejemplo, las creencias religiosas han impedido que muchas mujeres que ya no querían tener hijos puedan tenerlo, ¿no? Y también, por ejemplo, en los casos de violación y otros problemas, también se ha impedido un tratamiento que permita impedir ese embarazo para que no sea tan doloroso ni tan dañino, ¿no? Tanto para el niño como para la madre, ¿no? Y también el desarrollo de la familia debería tener condiciones. Cuando hablamos de igualdad de género, muchas veces hablamos de políticas y hay normativas nacionales e internacionales, pero ¿cuáles son las condiciones sociales para que ese desarrollo se dé? Eso es lo que falta. O sea, cuando hablamos de igualdad de género, no estamos hablando del problema de las mujeres y los varones, estamos hablando de un problema social que tiene que tener alternativas sociales. Por ejemplo, si exigimos y queremos que las mujeres trabajen igual con los varones, tenemos que tener las mismas condiciones que ellos. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que tener adicional el trabajo doméstico. No solo tenemos que compartirlo, tiene que haber servicios públicos que me ayuden. Por ejemplo, los comedores populares o comedores adecuados que permitan que ya no haya necesidad de cocinar en las casas solo cuando, por ejemplo, el fin de semana, pero
durante todos los días mis hijos, mis parientes y todos pueden ir a comer, a almorzar, a tomar desayuno en un restaurante que sea económico, que tenga subsidio. El otro servicio, por ejemplo, es la cuidaduría, o sea, que haya cunas, que haya nidos, que haya guarderías, que permitan que mis hijos después del colegio vayan allá a hacer tareas, que haya servicio profesional adecuado para que los atienda, los cuide mientras yo trabajo. Y otro tema que también es el lavado, ¿no? Que no todos hemos comprobado, por ejemplo, que había más del 60% de la población de Perú que no tenía refrigeradora. Nos enteramos de eso con esta pandemia. Si no tiene refrigeradora, menos tendrá lavadora. Entonces, ese lavado que a veces ocupa un día, 2 días a las mujeres, es una labor pesada, es una labor muy exhaustiva, digamos, extenuante, que yo pienso que debería ser una labor masculina, pero hasta ahora los hombres no lo entienden. Entonces, no solo hay que compartir, sino debe haber servicios públicos que para pagar, como por ejemplo hay en muchos países, no pagas $1 y tienes tu ropa lavada. Entonces, si se dieran, por ejemplo, esas 3 facilidades, las mujeres tendríamos un poco más de tiempo, más facilidad y estaríamos menos cansadas. Entonces, podríamos tener también una vida sexual mucho más sana, más aceptable, ¿no? Menos tensa. Si yo me tengo que hacer cargo todo el día de trabajar, luego tengo que ver los hijos, su tarea, que esté limpia la casa, que la comida esté lista, que además no, los animales estén, si es que tengo animales, o sea, imagínense. Entonces, el desarrollo de la salud no solo tiene que ver con la salud, no solo tiene que ver con ese aspecto, tiene que ver con el todo desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, debe superarse la marginación de las personas también, por razones étnicas, económicas y que ha generado mucha mortalidad, ¿no? En los últimos tiempos. También el tratamiento adecuado a la niñez, ¿no? Desde la niñez con educación integral y sexual para superar la violencia doméstica, sexual, los embarazos adolescentes, los abortos en condiciones de alto riesgo y las tasas de mortalidad materna e infantil que realmente son altas hasta ahora. La disminución de la mortalidad materna infantil, la diseminación del concepto de desarrollo integral del adolescente, en todos sentidos, ¿no? La incorporación del tema en los programas de estudio de pregrado y posgrado, no solo en ciencias de la salud, sino en todas las carreras, la integración a las actividades pertinentes en los servicios de salud pública. Hasta ahí es que podría yo decir, y recoger pues todo el conocimiento adquirido e incorporarlo también en la política de salud y en las diversas prácticas. Hasta ahí es que podría